Siguiendo entonces con la presentación, recuerden que en cualquier momento si quieren hacer algún comentario o plantear alguna pregunta, pueden, pueden hacerlo libremente. Eh, bueno, estábamos hablando entonces de, en este caso, la interacción eléctrica entre objetos de gran tamaño, digamos. Estamos hablando de objetos macroscópicos que contienen una gran cantidad de átomos. Ya sabemos que la carga eléctrica que presenta cada uno de estos cuerpos deriva finalmente del balance o desbalance de carga que existe a nivel atómico. Eh, la pregunta que nos hacemos a continuación es ¿cómo ocurre que un cuerpo, un objeto, presente este desbalance de carga eléctrica? ¿Cómo llega a ocurrir que un objeto aparezca cargado eléctricamente? En general dijimos, la materia o los átomos especialmente se encuentran en estado eléctricamente neutro, con tantos protones como neutrones, como electrones. Entonces, ¿por qué razón ocurre que podemos encontrar objetos que tienen carga eléctrica? Bueno, fundamentalmente porque hay algunos mecanismos o procedimientos a través de los cuales, o procesos a través de los cuales la carga eléctrica se puede transferir de un objeto a otro. El más básico, el proceso más elemental para que ocurra la transferencia de carga es lo que se llama flotación o frotamiento. En general, los objetos se encuentran en estado eléctricamente neutro, son cuerpos neutros con tantas cargas positivas como negativas. Tenemos dos objetos distintos y de distinto material especialmente, y lo que hacemos es ponerlos en contacto y generar un proceso de fricción entre ellos, o de roce, de flotación. Cuando eso ocurre, entonces los átomos que componen estos objetos, especialmente aquellos que están en contacto porque se frotan unos contra otros, son átomos que entran en colisión directamente. Y lo que entra en colisión especialmente, por supuesto, son las capas externas de los átomos, es decir, los orbitales electrónicos que tienen los átomos, de las capas más exteriores o más externas de estos objetos. Cuando eso ocurre, dependiendo de la naturaleza del material, en algunos casos ocurre que el material eh, eh, se desprende de algunos electrones. Algunos electrones se sueltan básicamente porque están chocando con otros electrones o con otros átomos. Y estos electrones que estaban a lo mejor menos ligados porque había una menor energía de vinculación con sus átomos, estos electrones se desprenden y quedan adheridos al otro objeto. Hay una transferencia de carga eléctrica. Es una transferencia física de electrones que pasan de unos átomos a otros y por lo tanto de un cuerpo al otro. Si es que el cuerpo, en este caso el objeto cargado, el objeto de la derecha pierde un electrón o en realidad no va a perder un electrón, va a perder millones de electrones. Recuerden la magnitud o el tamaño de los átomos. Al entrar en contacto y frotarse, este objeto de la derecha pierde millones de electrones y esos electrones se traspasan al otro objeto, se quedan adheridos al otro objeto, entonces el objeto de la derecha eh, queda con una carga remanente que tiene un desbalance hacia lo positivo, al perder electrones. En cambio, el objeto de la izquierda, que recibe carga eléctrica negativa, entonces ahora queda con un exceso de carga negativa. Y decimos que un objeto eléctricamente cargado con carga negativa. Al principio teníamos dos objetos neutros y ahora tenemos dos objetos electrizados. Uno con carga negativa y otro con carga positiva. Siempre que ocurre entonces un procedimiento de frotación o un proceso de frotación, lo que obtenemos es un par de cuerpos electrizados con cargas opuestas. Ahora, los materiales se comportan distinto dependiendo de su naturaleza, dependiendo de sus características, y que derivan, por supuesto, de las características de sus átomos, de los tipos de átomos que los componen.
Frente al comportamiento eléctrico que manifiestan los cuerpos, los objetos macroscópicos, podemos hacer la distinción en dos grandes grupos. Básicamente, este comportamiento se caracteriza por lo siguiente. Supongamos que partimos con un objeto al cual tenemos la posibilidad de adherirle o de agregarle carga eléctrica, como lo hacemos aquí en este objeto representado con un pequeño grupo de cargas eléctricas negativas que le agregamos a este objeto. Entonces, este objeto va a presentar dos posibles comportamientos. Puede ser que si nosotros les agregamos en este lugar las cargas eléctricas, entonces las cargas eléctricas permanezcan en general en ese lugar. Digamos, no se muevan, no se desplacen de manera espontánea. Y en ese caso, entonces, estamos hablando de un tipo de material. Especialmente le vamos a llamar un material aislador, un material dieléctrico. En cambio, hay otros materiales que, aunque nosotros depositemos en este lugar específico las cargas eléctricas, de inmediato esas cargas se van a mover, se van a movilizar de manera libre, autónoma, y se van a distribuir por todo el cuerpo, especialmente se van a distribuir por toda la superficie del cuerpo. En ese caso, entonces, estamos en presencia de un material de tipo conductor. Es este tipo de comportamiento el que nos permite hacer la distinción. A este material le llamamos un material o un objeto aislador o aislante. A este tipo de objeto le llamamos un material conductor. Tenemos aquí algunos ejemplos de conductores y de aislantes. En general, los materiales conductores son objetos constituidos de átomos metálicos. Justamente porque los átomos de los metales tienen esta característica de ser átomos muy pesados, muy grandes, en general con muchos electrones afuera, y por lo tanto los electrones que están en las capas más externas que tienen poca ligazón, poca vinculación con el núcleo, de manera que se pueden liberar muy fácilmente. Esa es la gracia o la característica de los metales. Conducen la electricidad con mayor facilidad justamente porque hay electrones que están más disponibles para moverse entre átomos. Eso no ocurre en general en los aisladores. En general, los electrones de los átomos de un material aislante están más firmemente ligados al núcleo y por lo tanto no se van a mover muy fácilmente. Profe, Sí, dígame. ¿todos los líquidos son conductor o no? No, en general depende de los átomos o de las moléculas que componen el líquido. Por supuesto, bueno, hay distintas maneras de realizar o de producir conducción eléctrica en un líquido. Para poner un ejemplo más cercano, podemos pensar en el agua. Ustedes saben, porque ya lo conversamos antes, que el agua está compuesta de moléculas de agua que son básicamente una composición de átomos, ¿cierto? Un conjunto de átomos de hidrógeno y oxígeno. Y ya sabemos que en general los átomos se encuentran en estado neutro y las moléculas, por lo tanto, también se encuentran en estado neutro. Así es que si tenemos un recipiente con agua, lo que vamos a observar en general es que las moléculas de agua que están ahí tienen carga eléctrica nula, es decir, son moléculas neutras. Y por lo tanto el agua que está en un vaso, que está en un recipiente, cuando es agua pura, digamos, solamente moléculas de agua, de H2O, entonces estamos en presencia de un líquido que no es un buen conductor de la electricidad. En general, sin embargo, cuando nosotros nos relacionamos con el agua, no nos relacionamos con agua constituida únicamente por moléculas de agua, como también lo vimos. En general, el agua potable, por ejemplo, es una mezcla homogénea de muchos componentes. Entre esos componentes hay algunas sales minerales, y esas sales minerales, por supuesto, son otros átomos o otras moléculas que tienen otras características distintas a las del agua. Y en esos casos, entonces, el agua sí tiene, esa mezcla, digamos, sí tiene la capacidad de conducir electricidad, dependiendo, por supuesto, de los componentes que tenga.
Pero en general más bien ocurriría lo contrario. Si es que se trata de sustancias puras, eh, compuestas de moléculas del mismo tipo, del mismo tipo de sustancia, en general estaríamos en presencia de un líquido aislante o aislador. Eh, Solo algunos tipos de sustancias líquidas van a ser conductores, por ejemplo, podemos tener cobre en estado líquido, por supuesto va a ser un conductor, pero estamos hablando de un metal que está en estado líquido. Lo mismo el oro, la plata, el estaño, eventualmente también son metales que que en estado líquido, por supuesto, van a ser conductores. Pero en general los líquidos con los cuales nosotros nos relacionamos en la vida cotidiana, que son más bien, tienen propiedades más bien dieléctricas, es decir, se comportan como aisladores. Entonces, les decía, el criterio básico para distinguir el aislador de conductor es la capacidad que tiene el objeto de redistribuir las cargas eléctricas en su superficie, fundamentalmente. Y eso depende de las características de los átomos que lo componen. Así es que un cuerpo conductor electrizado en general va a tener la carga eléctrica distribuida siempre, el exceso de carga va a estar distribuido o va a ser observado en la superficie del objeto. Por supuesto hay que imaginar que estos son objetos arbitrarios, macroscópicos y además son tridimensionales, no son planos. Entonces está por una superficie, por la superficie de un volumen está distribuida la carga eléctrica. Además hay que decir, hay que reconocer que esta distinción entre conductores y aisladores no es binaria, no es completamente tajante, porque en realidad hay una escala relativa de conducción eléctrica o de aislamiento eléctrico. Bajo ciertas condiciones, algunos materiales van a conducir mejor que otros, o van a aislar más que otros, etc. Así entonces uno puede imaginar una línea de sustancias y de materiales, desde unos que son más aislantes hasta el otro extremo de otros que son muy buenos conductores o superconductores. Bueno, vimos un procedimiento para electrizar objetos mediante el frotamiento, la frotación. Por supuesto, yo les decía, el mecanismo, el procedimiento más básico para electrizar un cuerpo macroscópico. Una vez que tenemos un cuerpo electrizado, entonces podemos ahora electrizar otros objetos. Y para hacerlo recurrimos a un procedimiento mucho más simple, como es la electrización por contacto. En este caso partimos con dos objetos, ahora uno cargado eléctricamente y el otro descargado o neutro. En el caso del frotamiento habíamos partido con dos objetos en estado neutro, eléctricamente neutro. Ahora tenemos uno cargado y el otro neutro. Y entonces lo único que hacemos para electrizar al otro objeto, en este caso al objeto B, es ponerlo en contacto. O sea, que se junten los dos materiales. Cuando hacemos ese proceso, parte de las cargas que estaban en A se van a transferir o se van a pasar al cuerpo B. Eso es lo que está justamente representado en esta animación. Ustedes ven que se aproxima un objeto cargado eléctricamente, este tiene cargas negativas, mientras que la otra esfera que está acá inicialmente neutra, y eso lo podemos ver porque las cargas, si ustedes se fijan, están representadas, perdón, que están representadas aquí son 2 positivos y 2 negativos. Así es que ocurre un proceso de transferencia de carga cuando entran en contacto los dos objetos. Y cuando se transfieren las cargas hacia la derecha, entonces ahora el objeto de la derecha también queda con un exceso de carga, en este caso negativo. Hemos electrizado, en este caso la esfera,
quedó electrizada por un procedimiento de contacto con otro objeto que ya estaba electrizado. Esta propiedad o este fenómeno es interesante cuando empezamos a observar qué ocurre cuando el objeto con el cual entramos en contacto es un objeto mayor, un objeto más grande que el objeto que está electrizado inicialmente. Es decir, el objeto electrizado inicialmente es más pequeño que este otro que tiene carga neutra. Los ponemos en contacto y los separamos, y entonces lo que observamos como resultado ahora es que en función del tamaño del objeto absorbe o adquiere mayor cantidad de carga eléctrica. Por supuesto, siempre dependiendo de los materiales, de los átomos que lo componen, pero lo que vemos es que en este caso hay una transferencia de carga que depende del tamaño del objeto. Y entonces nos podemos hacer una pregunta interesante, porque tiene aplicaciones cotidianas que son relevantes, y es qué ocurriría si el objeto B sea mucho más grande, mucho más grande que el objeto A. A veces decimos, cuando un objeto es muy grande en comparación con otro, decimos infinitamente grande, porque, digamos, proporcionalmente no hay relación casi entre los dos tamaños. Y cuando pensamos en infinitamente grande para un objeto macroscópico de nuestra cotidianeidad, podemos pensar en el planeta Tierra, por ejemplo. ¿Qué ocurre si el objeto electrizado A entra en contacto con el planeta Tierra? ¿Qué pasa con esa diferencia de tamaño? ¿Qué pasará con la distribución de carga eléctrica después de que entren en contacto? Bueno, de ahí justamente deriva lo que llamamos conexión a Tierra, es decir, la conexión de un objeto electrizado con otro que es neutro, pero que es infinitamente grande en comparación. Básicamente, lo que ocurre es, como vemos en esta imagen, es que al principio la carga que solo está concentrada en A se va a distribuir, va a desaparecer del cuerpo A cuando entre en contacto con otro objeto infinitamente grande, por ejemplo el planeta Tierra. Pero como el planeta Tierra es tan grande en comparación con este otro objeto, y por lo tanto estas cargas eléctricas que estaban aquí acumuladas son un número pequeño en relación con la cantidad de átomos que contiene este objeto infinitamente grande, después del contacto básicamente lo que ocurre es un proceso de descarga, es decir, A ya no tiene carga eléctrica y B sigue estando igual como estaba al principio. Este es un proceso de conexión a tierra, básicamente un fenómeno de descarga eléctrica. En los circuitos eléctricos después ustedes van a visualizar un símbolo como este que justamente representa una conexión a tierra o un cable a tierra en el lenguaje de la electricidad. En nuestros circuitos eléctricos domiciliarios siempre en general tenemos una conexión a tierra, porque nosotros vemos que los enchufes tienen, por lo menos en nuestro país, tienen esta distribución alineado, ¿cierto? Y en general hay algunos artefactos que tienen solamente dos conectores para conectarse en los extremos, pero hay otros artefactos, especialmente aquellos que consumen mucha energía eléctrica y que funcionan de manera continua, habitualmente con motor, como el refrigerador, la lavadora, tienen no solo los dos conectores de los extremos, sino que también un conector al centro. Básicamente porque ese conector al centro es un cable que hace una conexión, un puente, con tierra. Y cuando decimos tierra es literalmente una conexión con el planeta, con un objeto infinitamente grande en comparación con cualquier otro objeto de nuestra escala cotidiana. El planeta es infinitamente grande en comparación con la lavadora o en comparación con el refrigerador. Entonces, esta conexión justamente lo que va a facilitar es cualquier fenómeno de descarga eléctrica que ocurra desde el aparato, desde el artefacto que está conectado acá, va a producir un traspaso de carga hacia el planeta, básicamente. Y es un procedimiento básico de seguridad para quienes somos usuarios de ese tipo de artefactos. Esta otra animación justamente representa esa situación.
Es una representación bien sencilla. Lo que vemos aquí es una persona que está en contacto con una lavadora y por supuesto la lavadora puede conectarse a un sistema de alimentación eléctrico. Y entonces lo que podemos hacer es ver qué ocurre con conexión y sin conexión a tierra. En general, bueno, lo que vemos es que en esta conexión estamos apreciando justamente un circuito eléctrico, no hemos hablado de ello todavía, pero estamos viendo básicamente un movimiento de cargas eléctricas. Ese movimiento de carga eléctrica genera un proceso en el interior de la lavadora, ya sabemos que el giro del motor, básicamente. Y este artefacto tiene un tercer cable que lo conecta con otro cable, literalmente, a la tierra, es decir, al suelo. Estos cables, por supuesto, son materiales conductores de la electricidad. Si simulamos un defecto en este aparato, entonces vemos que la carga eléctrica se deriva o se desvía hacia este cable que conecta con tierra. Si es que no tuviéramos una conexión a tierra, entonces apreciamos el mismo proceso, pero en este caso la descarga puede ocurrir a través de la persona que está en contacto con el artefacto. De manera que la conexión a tierra justamente evita o impide que se produzca esta descarga que eventualmente podría ser dañina, perjudicial o hasta mortal para la persona. Así que esa aplicación de la toma de tierra o de la conexión a tierra no es otra cosa que una aplicación de la descarga eléctrica mediante el contacto entre un objeto electrizado y un objeto no electrizado, pero de un tamaño mucho, mucho mayor que el objeto electrizado. Bueno, veíamos entonces, hasta ahora hemos visto dos procedimientos para electrizar objetos. Podemos entonces complejizar un poco más el escenario introduciendo un tercer procedimiento para electrizar objetos. Aquí vamos a apreciar dos procedimientos que actúan en conjunto. Vamos a hablar de inducción eléctrica, básicamente para referirnos a una acción a distancia entre cargas, el mismo tipo de acción que del cual ya hemos hablado, atracción o repulsión, y de polarización en un conductor que no es otra cosa que la separación de cargas. Especialmente estamos hablando de un conductor eléctrico, de un material que tiene esta cualidad de redistribuir la carga en su superficie. Entonces, en un primer momento, un cuerpo que es conductor y que está neutro, que en este caso es el que tenemos acá, ustedes ven que hay tantos positivos como negativos en este objeto, por lo tanto está neutro, mientras que acercamos otro objeto electrizado, y eso queda representado por el exceso de cargas negativas que aparece en ese extremo. Están a una distancia suficiente de manera que no se aprecia ningún tipo de interacción, están separados a distancia. Recuerden que la interacción eléctrica depende de la distancia, mientras más lejos, menos interacción o menor fuerza eléctrica. Pero ahora lo que hacemos es acercar el objeto que tenía carga eléctrica, y entonces le llamamos ahora al momento de acercarlo a este objeto, lo que vemos es que las cargas eléctricas, como se están aproximando, entonces comienza a aumentar o a incrementarse la interacción eléctrica, las fuerzas de atracción o de repulsión. En particular, estas cargas negativas repelen a las cargas negativas de este objeto. Recuerden que este es un objeto conductor, por lo tanto las cargas eléctricas se mueven en su superficie y por lo tanto en este caso se alejan del objeto electrizado. Por esta razón, este objeto recibe el nombre de cuerpo inductor, porque está induciendo la aparición de esta separación de cargas. En la esfera lo que va a ocurrir es que a un lado van a quedar las cargas negativas y al otro lado van a quedar las cargas positivas. Básicamente porque se están queriendo, entre comillas, alejar de
este cuerpo electrizado. Así que este objeto induce una polarización o una polarización inducida. Pero solamente lo estamos acercando, no hay contacto en este caso, solamente hay aproximación. Entonces lo que vemos es la separación de carga en el material conductor. Eventualmente, en una tercera escena, en un tercer momento, lo que podemos realizar es conectar mediante un conductor, mediante un material conductor, en general un cable conductor, conectamos un extremo de este objeto a tierra o a otro objeto más grande que pueda absorber una descarga eléctrica. Entonces lo que va a ocurrir en la medida en que el cuerpo inductor sigue estando presente aquí, sigue estando interactuando con las cargas negativas, sigue empujándolas, entonces las cargas eléctricas se van a alejar todavía más, porque eso es lo que provoca la interacción con este inductor, debido a la repulsión de cargas de igual signo, y entonces las cargas eléctricas se desprenden o se movilizan a través de la conexión a tierra. En el siguiente paso, lo único que tendríamos que hacer es desconectar el cable que va a tierra antes de sacar al inductor y luego alejamos el cuerpo inductor. Cuando hacemos eso, entonces nos quedamos con un cuerpo electrizado porque esto va a tener un exceso de carga positiva. Esto es lo que llamaríamos una electrización por inducción, que hemos usado un inductor sin entrar en contacto. Hemos electrizado un cuerpo, en este caso con carga positiva. Algo parecido ocurre si aplicamos un procedimiento de inducción, pero ya no sobre un conductor, sino sobre un aislante o un material aislador. De nuevo, hay una acción a distancia y en este caso aparece un ordenamiento de cargas. No es una redistribución de las cargas. Recuerden que en el caso del conductor, las cargas se mueven en su interior, se desplazan por su superficie especialmente. En el caso del aislante, las cargas no se mueven por la superficie, no se redistribuyen. Pero sí se puede observar en algunos materiales aislantes un ordenamiento de cargas. Se aproxima en este caso el cuerpo electrizado, que por el hecho de aproximarse justamente y provocar una separación de cargas o un ordenamiento de cargas se llama cuerpo inductor. Nuevamente no llegamos a tocar al otro objeto, que es el objeto aislante, y lo que apreciamos es una llamada polarización inducida, lo mismo que en el caso anterior, polarización inducida. Pero si en este caso se producía porque las partículas o las cargas se pueden mover, en este otro caso tiene que haber otro mecanismo que genere la polarización. Porque ¿cómo podríamos obtener esta separación de cargas positivas y negativas si no hay movimiento de cargas? O no puede haber movimiento de cargas porque se trata de un material aislante. Bueno, y lo que ocurre en algunos materiales de este tipo es que tienen moléculas que se caracterizan por tener una distribución de carga que no es homogénea, como la molécula de agua, por ejemplo. La molécula de agua tiene un extremo donde está el oxígeno más positivo que el otro extremo donde están los hidrógenos, que queda más negativo. Entonces la molécula de agua tiene un lado más positivo y el otro lado más negativo. En ese sentido se dice que la molécula de agua es una molécula polar, porque tiene polos, positivo y negativo. Entonces hay materiales, como por ejemplo las moléculas del papel, que también presentan ese rasgo, es decir, algunas moléculas tienen una cierta polaridad eléctrica. Las moléculas siguen siendo neutras, porque tienen igual cantidad de positivos y negativos, pero como está distribuida la carga en su interior, permite esta polaridad. En general, las moléculas del agua o las moléculas del papel van a estar aleatoriamente distribuidas, de manera que van a estar apuntando en todas direcciones.
De hecho, en el caso del agua, las moléculas además están en movimiento aleatorio, por ejemplo, si estamos hablando de moléculas en estado líquido. Pero recuerden que aun cuando sea un sólido, las moléculas también tienen un movimiento de vibración, de rotación, así que no están del todo estáticas. Y lo que puede ocurrir entonces es que al acercar un cuerpo inductor a este objeto, a este material que está compuesto de este tipo de moléculas, es que ahora por la interacción eléctrica, en este caso cargas negativas, atraen a cargas positivas. En este caso lo que ocurre es que atraen al lado positivo de las moléculas. Entonces las moléculas no se van a mover, porque dijimos que no se podían en general en un material de este tipo acercar o desplazar por el interior del objeto, pero sí pueden ordenarse o reordenarse. Si acá las moléculas estaban aleatoriamente distribuidas, aquí ustedes se fijan que las moléculas se están orientando o alineando hacia el cuerpo inductor, simplemente porque hay atracción entre cargas de distintos signos, en este caso el lado positivo de la molécula con la carga eléctrica negativa del inductor. Por lo tanto, si ahora vemos al objeto macroscópicamente, vamos a ver que en un lado tiene más positivo y en el otro lado tiene más negativo. Es decir, se produce, como veíamos aquí, una polarización inducida, que aparece justamente porque las moléculas del material se han ordenado de tal forma que el lado positivo queda apuntando hacia el inductor en este caso, y el polo negativo en el lado opuesto. ¿Eso pasa con las pilas o no? Las pilas, bueno, decimos de las pilas que tienen una polaridad, efectivamente. Tienen un lado positivo y un lado negativo. Sin embargo, las pilas son un dispositivo especialmente diseñado para, para proveer o para entregar energía a cargas eléctricas. Entonces, en el caso de las pilas, no estamos hablando de moléculas que tengan polaridad. En el caso de las pilas, estamos hablando de un dispositivo que tiene un diseño basado en general en las que nosotros utilizamos cotidianamente en algún tipo de reacción química que favorece el movimiento de cargas eléctricas porque les entrega energía para el movimiento. Y entonces el positivo y el negativo de la pila están queriendo, o sea, indican que hay un sentido, una diferencia de energía entre un extremo y otro de la pila. Y van a indicar de qué manera o señalan de qué forma actúa, en ese caso, la energía de la pila para movilizar las cargas de un lado al otro. Entonces no hay que confundir en este caso el positivo y negativo que corresponde a la polaridad de la molécula. La forma más sencilla de imaginarlo es imaginar la molécula de agua con un átomo de oxígeno en un lado y dos átomos de hidrógeno al otro lado, que están unidos, ¿cierto? Entonces, para el lado del oxígeno hay más carga positiva que para el lado de los hidrógenos, donde hay más carga negativa. Si uno mira la molécula completa, en total la carga es neutra, porque hay tanto positivo como negativo, pero su distribución está polarizada. En el caso de las pilas, no hay moléculas que estén polarizadas. Lo que estamos diciendo allí es que la pila ofrece o entrega una diferencia de energía para las cargas que entran por un lado y salen por el otro. Y por último, entonces, quería dejarlos con esta sugerencia, algunas imágenes que muestran actividades muy sencillas que uno podría realizar para apreciar y para tal vez demostrar fenómenos de interacción electrostática. Recuerden que estamos hablando de acumulación de carga eléctrica en ciertos objetos, por lo tanto estamos hablando de carga que está en general en reposo. Me parece que quedan pocos minutos. Déjenme ver si alcanzamos a revisar esta breve. Quedan 4 minutos 20. Ya, gracias Fernanda. Entonces, en esta imagen lo que vemos son algunos diseños muy simples
Bueno, con globos la mayoría porque resultan ser bien fáciles de implementar, pero no es una condición que sea con globos. En la cual uno puede justamente presentar o mostrar fenómenos de interacción eléctrica. En el caso de cualquiera de estos procedimientos, siempre en general partimos de un objeto que está en estado neutro. Por ejemplo, eléctricamente neutro. Por ejemplo, un globo que lo inflamos. Después de recién inflado el globo, en general va a presentar tantas cargas positivas como negativas en sus respectivos átomos y por lo tanto va a estar eléctricamente neutro. Lo que tenemos que hacer entonces para apreciar interacción electrostática es cargar eléctricamente el globo o el objeto que sea. Y para ello, en general, apelamos primero a un afrotamiento o una frotación del globo. Podemos frotar el globo con un paño de lana, por ejemplo, o con un chaleco de polar. Y después de frotarlo, comenzar a apreciar qué es lo que ocurre cuando el globo interactúa con otros objetos. En general, la interacción eléctrica de este tipo de materiales es relativamente débil, por lo tanto no vamos a atraer objetos muy masivos. En este caso vemos que hay un modelo de una mariposa con unas alas delgadas de papel de volantín, por ejemplo, que van a ser fáciles de atraer y de mover utilizando un globo eléctricamente cargado. Eso podría ser interesante observar. Algo bastante más espectacular y no mucho más complicado es apreciar cómo la carga eléctrica de un globo es capaz de atraer un pequeño hilo de agua que cae de la llave. Y al atraerlo uno aprecia cómo el hilo de agua se curva hacia el globo, producto de la atracción eléctrica. En ese caso estamos hablando de un material aislante, como sería el agua, pero cuyas moléculas son polares. Y por lo tanto las moléculas se van a alinear en cierta dirección y van a tratar de aproximarse al globo eléctricamente cargado. Otro caso de atraer papeles livianitos y pequeños, pero con forma de figura humana para hacer más atractiva y más entretenida la actividad. Atraer o empujar una lata de bebida vacía, en general constituida de aluminio, ¿cierto? Un material conductor, por otro globo eléctricamente cargado después de haber sido frotado. ¿Podrá el globo entrar en contacto con la lata de aluminio o no? ¿Lo atrae o lo repele? ¿Cómo se comportan? Y otros casos en los cuales uno puede fabricar una goma de borrar, un lápiz, una lapicera desarmada que está como mástil aquí y que sostiene una pajilla atravesada a modo de ruleta que puede girar. Ahí está la punta del lápiz atravesada en la pajilla. Esa pajilla, bueno, puede girar libremente y puede ser movilizada con un frasco de vidrio que ha sido frotado con un paño de fieltro, por ejemplo, o con otra pajilla que ha sido frotada también con un paño de fieltro. Apreciar si el vidrio atrae o repele a la pajilla, o si con otra bombilla se produce atracción o repulsión. Son fenómenos interesantes de comparar. Los quiero invitar a realizar estas actividades, lo que puedan realizar, una de ellas que puedan realizar con el material que encuentren en su casa y apreciar justamente fenómenos de interacción electrostática. Se va a acabar esta sesión, me voy a volver a conectar por si acaso hay alguien tiene algún comentario o duda y con eso vamos a finalizar, ¿ya?